Amados hermanos, en esta mañana vamos a tocar un tema muy, pero muy importante. Para ello quiero orar, quiero blindar el lugar, quiero que nos cubramos porque es un tema en el cual vamos a señalar y vamos a desenmascarar la operación de un ente de las tinieblas que a través de los siglos ha hecho mucho, pero mucho daño a los hijos de Dios. Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos y estamos altamente agradecidos contigo, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres quien nos defiende, tú eres nuestro escudo, Señor. Tú eres la roca en la cual nosotros podemos afirmar nuestros pies, Señor, y eres el camino por donde nosotros caminamos seguramente, Señor. Y en esta hora venimos a cubrirnos con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y venimos a declarar que nuestros hijos, que nuestras familias, Señor, están cubiertas con esa bendita sangre y que los bienes que tú nos has dado para administrarlos en tu nombre, que son tuyos, Señor, no sean blancos, Señor, de cualquier ataque o contraataque o represalia de parte de las tinieblas por la ¿cómo se llama? La denuncia que en este día pondremos ante el mundo espiritual del operar del espíritu de orfandad. Hoy te damos gracias, Señor, y sabemos que tu espíritu, Señor, es el que viene a ministrar el espíritu de mis hermanos, Señor, para traerles paz. Hoy vengo a pedirte, Señor, que la administración de tu Espíritu poderoso traiga lucidez al espíritu de mis hermanos, para que el obrar de tu Espíritu, Señor, pueda redarguir y pueda sacar a flor todo aquello que en este día tú quieres erradicar de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En este día vamos a desarraigar al espíritu de orfandad. Pero como toda entidad de las tinieblas, todo hombre fuerte armado nunca da la cara. Siempre manda señuelos, carne de cañón al frente para que él no sea descubierto en su operación. Porque cuando una operación de las tinieblas es descubierta, cuando una insidia, cuando una estrategia, cuando una metodella de parte del enemigo es descubierta, pues prácticamente ya no tiene operación, ya no tiene validez y por lo tanto tiene que dejar el territorio, la persona que ha estado afectando. Y en la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 14 al 17, hay algo que me llama a mí mucho la atención porque descubre una forma de operar de parte del reino de las tinieblas, que es la que vamos a estudiar el día de hoy. Y dice la palabra del Señor: seguid la paz para con todos y la santidad. ¿Qué es lo que debemos de seguir? La paz para con todos y la santidad, sin la cual nosotros no podremos ver al Señor. Mirando solícitamente que ninguno quede privado de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura y os perturbe, y por medio de ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario, que no haya ningún hombre profano, como ¿quién? Como Esaú, el cual por un solo plato de comida vendió su misma primogenitura, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue desechado, porque no halló en su padre lugar de arrepentimiento, aunque la buscaba solícitamente con lágrimas. Miren, mi amado hermano, aquí se describen tantas, pero tantas cosas, de las cuales yo quiero resaltar de que, por ejemplo, si aquí yo les vengo a exhortar que no cometamos errores garrafales, y si yo menciono un nombre, como el hermano, no voy a decir ahora el hermano Ross, como el hermano fulano,
Entonces, ustedes rápidamente se ubican en quién es el hermano fulano y tratan de no ser igual que el hermano fulano. Y aquí la palabra del Señor nos está poniendo el nombre de un hombre, valga la expresión, muerto, Esaú. Pero el espíritu que operó en Esaú, mis amados hermanos, es un espíritu que no solamente afectó a Esaú, sino que afectó a muchas generaciones. Al extremo que dice la palabra en el verso 16, que no haya ningún fornicario ni hombre profano como Esaú. O sea, mis amados hermanos, que el espíritu de Esaú tuvo influencia en generaciones posteriores a su muerte. La descendencia de Esaú, todos sabemos que era los edomitas, los que provenían de Edom, y tenían las características de Esaú. Y entonces, mis amados hermanos, podemos darnos cuenta que dentro de lo que es la guerra espiritual, el reino de las tinieblas aplica en una forma antagónica el funcionamiento de principios que Dios ha establecido como principios para bendecir a su pueblo. Y al decir que aplica antagónicamente el funcionamiento de principios para bendecir, me estoy refiriendo a principios que el enemigo utiliza para que la gente, el pueblo de Dios, caiga en maldición. ¿Con qué objeto? Con el objeto de transferir, mis amados hermanos, contaminaciones a los hijos de Dios y así, pues obviamente mantenerlos cautivos y alejados del propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces destacamos que hay una operación, como la operación que se dio en Esaú y que afectó a muchas personas. Hay otro tipo, un sinnúmero de operaciones por medio de transferencias espirituales, mis amados hermanos, que afectan a los hijos de Dios y que están operando fuertemente dentro de la iglesia de Dios. Al decir que los aplican antagónicamente, mis amados hermanos, nos estamos refiriendo a que saca provecho de la norma establecida por Dios. Y las normas establecidas por Dios, ¿qué características tienen? Pregunto en esta mañana. ¿Cuáles son los atributos de Dios? El atributo de Dios que a mí más me impacta es que Dios es inmutable. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que Él dice no va a cambiar. Y por lo tanto, sus principios son inmutables. Y el enemigo sabe eso. Que es verdadero. Pero sobre todo que no va a cambiar en su forma de funcionar. Y entonces el enemigo solo le cambia las piezas para que en lugar de que el vehículo camine con repuestos buenos, nuevos y originales, le pone repuestos comprados allá por mi casa, por la zona 8, donde están todas las hueseras. Entonces, lo que hace el enemigo es atrofiar el operar del principio divino en la vida de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere lograr con ese propósito el enemigo? Que en lugar de venir bendición sobre los hijos de Dios, estén llenos de maldición, estén en estados de cautividad, estén en pobreza, estén en enfermedad y estén en muerte. ¿A qué nos referimos? Veamos, aquí ya me había ido yo. Veamos el primero, la imposición de manos. En Marcos 10, versos del 13 al 16, vemos en la historia o de los evangelios, en el relato más que historia, bueno, es historia porque sucedió. Dice, y le trajeron niñitos para que los tocase. ¿Para qué le llevaron niños al Señor Jesús? Para que los tocase. Mas los discípulos reprendieron a los que los presentaban. Y viendo esto Jesús se llenó de indignación y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí viene lo importante.
Verso 16. Y tomándolos en sus brazos, los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Poniendo las manos sobre ellos. La imposición de manos es un principio bíblico para transferir. Y entonces el enemigo lo que utiliza es ese principio bíblico también para transferir. Hoy en la madrugada me ponía a pensar, me dice mi jefe, ¿y eso que pensar no es tu fuerte? Me echa flores a cada rato. ¿Qué sería de la vida de esos niños a los cuales el Señor les impuso manos en su cabeza? ¿Cuál sería su historia? Como que pudiéramos regresar en el tiempo y estudiar la biografía de esos niños, cómo fue impactada la vida de ellos para bien. Han de haber sido vidas maravillosas. Sí, y pudo haber sido también que hayan muerto por la persecución. Pero estoy seguro que si murieron, ese grano tuvo que haber dado fruto, porque escrito está que así es. Y otro principio bíblico que el enemigo usa para transferir es el que está descrito en Hechos capítulo 3 verso 6, donde dice: lo que tengo te doy. Todos somos ministros. ¿Escuchó bien? La diferencia es que yo ministro lo que tengo, usted ministra lo que tiene, todos ministramos lo que tenemos. Ojo, sea bueno, sea malo, sea bendición, sea maldición, sea veneno, sea murmuración, sea chisme, sea hipocresía. Mucho cuidado. Y esos principios, mis amados hermanos, son los que el enemigo utiliza para que se den transferencias espirituales generacionales. Y dentro del campo de las transferencias espirituales que utiliza el reino de las tinieblas, obviamente están aquellas en las cuales el enemigo utiliza ese sedimento que se viene traspasando de generación en generación. Y entonces nos surge a nosotros, mis amados hermanos, ¿qué es una transferencia generacional? Y una transferencia generacional, espiritual generacional, es el medio en el que se transfieren cosas que son negativas para generaciones futuras. Ojo, también pueden ser transferencias positivas, pero como lo estamos viendo desde el punto de vista del ataque del reino de las tinieblas, estamos diciendo que son cosas que son negativas para generaciones futuras. La transferencia, al ser espiritual, mis amados hermanos, nos estamos refiriendo que las transferencias de espíritus no tocan el espíritu de la persona a la que se le está haciendo la transferencia. La transferencia de espíritus toca la parte espiritual del hombre que sí puede ser afectada, y esa parte espiritual es el alma. Amén. Y entonces las afecciones, las transferencias espirituales que van hacia el alma significan que un espíritu generacional pasa de generación en generaciones pasadas de muchos años, ya sea de décadas, de cientos de años, de miles de años, y podemos ver nosotros en la palabra del Señor, mis amados hermanos, hace cuánto tiempo operó Jezabel y el rey Acab. Si decimos que de los profetas a el nacimiento de Cristo Jesús pasaron 400 años que estuvo en silencio todo a nivel profético, y han pasado 2000 años más o menos, 2400 años, y Acab y Jezabel reinaron como otros 200 años atrás. Estamos hablando de 2800 años aproximadamente de que operó el espíritu de Jezabel, o el espíritu que operó en ella.
Y en el libro de Apocalipsis dice que en el final de los tiempos el Señor le recrimina a la iglesia, mis amados hermanos, que toleran a esa mujer Jezabel. O sea, son espíritus que han pasado de generación en generación sin importar el tiempo. Una de las cosas, mis amados hermanos, que debemos de tomar en cuenta es que para el mundo espiritual el tiempo y el espacio no son obstáculo para su operar. Operan no como nosotros, que tenemos una limitación en el tiempo y en la materia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que transfieren? ¿Cómo se menean esas transferencias? Se menean a través, mis amados hermanos, de estructuras espirituales y de estructuras mentales que activan los comportamientos negativos de la persona que está siendo afectada. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo es transformar la identidad, el carácter, la personalidad de la persona con el objeto de que prevalezca la esencia que se está transfiriendo. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Cuando hablamos de estructuras espirituales que utiliza, mis amados hermanos, esta transferencia espiritual generacional, nos estamos refiriendo a un trabajo dentro del reino de las tinieblas, que es un trabajo orquestado, que es un trabajo fino, que es un trabajo que está muy bien organizado, mis amados hermanos, y que realmente lo que pretende es que todos se sirvan de esa estructura que se ha elaborado. Por decir algo, estamos construyendo este edificio y entonces en este edificio vamos a meter una toma eléctrica para que todas las oficinas puedan conectarse. Pues la estructura que hace el reino de las tinieblas, mis amados hermanos, dentro de una generación, el propósito es que todos los integrantes de las estructuras del reino de las tinieblas puedan engancharse, puedan tener un asidero, puedan tener un derecho legal para operar tranquilamente. Y eso a mí me preocupa mucho, porque prácticamente es un derecho a estar incursionando en nuestras vidas, mis amados hermanos, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras descendencias. Esas son el operar de una transferencia espiritual generacional. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué espíritus son los que operan en una transferencia espiritual generacional? Pues obviamente, mis amados hermanos, lo que opera es un espíritu generacional. Y un espíritu generacional es un espíritu que pasa de generación en generación dentro de una familia. Escuche bien esto que estoy diciendo, que pasa de generación en generación dentro de una familia sin importar si tienen parentesco o no tienen parentesco. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que le interesa es que el derecho legal exista. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la influencia del espíritu generacional tiene la finalidad de implantar sobre la persona afectada su personalidad. ¿La personalidad de quién? Del espíritu. Tiene la habilidad de implementar no solo la personalidad, sino su mentalidad, su forma de pensar. Y también tiene como propósito implantar sus actitudes. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que si yo estoy siendo afectado por un espíritu generacional que ha venido cabalgando de transferencias espirituales generacionales en la línea del derecho legal en el que yo estoy, pues simple y sencillamente, salud, yo ya no voy a tener el libre albedrío para ejecutar mi personalidad, mi mentalidad y mis actitudes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me ha sido impuesto un régimen que me va a gobernar hasta las situaciones más particulares que yo tengo. Y por eso usted a veces dentro de su familia se pregunta, ¿pero qué le pasará a este? ¿Por qué es tan raro? Tan loco, tan sobado que es.
Salud. Por estornudos, dice. ¿Por qué todos estamos en armonía menos él? Simple y sencillamente, mis amados hermanos, porque el grado de afección de un espíritu generacional le ha robado su personalidad, le ha robado su mentalidad y le ha robado sus actitudes. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Un espíritu generacional es el encargado de mantener una enfermedad que viene cabalgando de generación en generación, es el encargado de mantener un cierto mal, se llame como se llame, afectando a un oikos o a un clan familiar, de afectar el carácter, etcétera, ¿verdad? De llevar un espíritu de pobreza, de llevar espíritus de enfermedades terminales como el cáncer, de mantener a las personas atrapadas en vicios y obviamente mantener atrapadas a las personas en muertes repentinas, etcétera. Y aquí en muertes repentinas me llama también la atención lo siguiente. Todos tenemos un día estipulado por parte de Dios para partir de este mundo. Pero este espíritu generacional lo que hace es que se cumpla otro principio establecido en la palabra de Dios en nuestras vidas. En el libro de Proverbios dice, no hagas, no sé si es Proverbios o Lamentaciones, usted me ratificará por ahí, donde dice, no hagas cosas insensatas que acorten tus días. Ese es un principio bíblico espiritual. ¿Y qué es lo que hace este espíritu? Motivarnos, arrinconarnos, empujarnos a que nosotros hagamos cosas insensatas que nos roben la bendición de seguir viviendo en esta tierra y cumplir con un propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces la cosa ahí se pone interesante. Pero mire, mi amado hermano, pastor, ¿cómo me puede demostrar usted eso bíblicamente? Miremos. Vayamos a lo que dice Pedro. Bíblicamente nosotros tenemos ejemplos de personas que desarrollaron sus vidas en diferentes épocas, en diferente línea de tiempo, en las que repitieron lo malo que hicieron otras personas en el pasado lejano, como consecuencia de esta influencia. Y miremos lo que dice Pedro, dejando la senda recta, ¿qué dice? Se extraviaron y siguieron el camino de Balaam. ¿Qué más dice? Hijo de Beor, que buscaba el salario de la iniquidad. Cuando nosotros nos ponemos a analizar que se extraviaron y que siguieron el camino de Balaam, nos estamos refiriendo a la palabra camino. Y camino en el hebreo, mis amados hermanos, utiliza la palabra derek, que es la palabra 1869. Y la palabra derek tiene su primer significado costumbre. Entonces, si agarramos como una ecuación y sustituimos la palabra costumbre por la palabra camino, entonces ya no es siguieron el camino de Balaam, sino siguieron la costumbre de Balaam. Y esto se pone peligroso. ¿Por qué? Porque mire, mi amado hermano, ¿qué es lo que provoca una costumbre? Una costumbre, sin importar, mis amados hermanos, su origen, tiene el poder, escuche muy bien, para convertirse en una cultura. Lo que usted recibe como una costumbre hace que eso se vuelva una cultura y nosotros podemos ver muchas cosas. Ahora que nuestros ojos han sido abiertos, nosotros podemos ver que muchas costumbres se han vuelto folclor en nuestra sociedad. Aquí la imagen que aparece es la imagen de las fiestas, las costumbres en México que le rinden homenaje a la Catrina. Y la Catrina no es ni más ni menos que el espíritu de muerte.
Y entonces, como se trasladó de generación en generación, esa costumbre se convirtió en una cultura que llegó ¿para qué? Para establecerse. Amén. Y puse México para no herir susceptibilidades aquí. Espero no estar... Vi muy serio a José Luis y a Mónica. Dije, oh, uy, ya me gané un cosco. Mire, mi amado hermano, toda costumbre, escuche bien, es alimentada por un espíritu. Toda costumbre es alimentada por un espíritu. Es que la costumbre en el pueblo es que los hombres antes de casarse tienen que haber conocido a mujeres. Es una costumbre. Pero si quitamos la palabra costumbre, ¿quién es quien estuvo operando detrás? Un espíritu de lujuria, de adulterio, de fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que toda costumbre es alimentada por un espíritu. El espíritu de la Navidad, el espíritu de el día del cariño, el espíritu de la costumbre que usted quiera ponerle nombre. Entonces, mis amados hermanos, por esa razón, una cultura puede transferir, mis amados hermanos, un espíritu generacional. Pero aquí ahora nos va a empezar a hablar del espíritu de orfandad. Tranquilo. Primero estamos poniendo la base del operar del mundo de las tinieblas para que podamos entender cuando estemos hablando ya del espíritu de orfandad. Entonces, si una costumbre tiene el poder de crear una cultura, nos surge la pregunta, ¿qué es una cultura? Y una cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y ¿qué? Y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, ¿a fin de qué? A fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Esto es del diccionario normal. Y me llamó la atención que dice, se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales, que tiene ¿qué fin? De orientar las prácticas individuales y las prácticas colectivas. Y yo le ruego al Espíritu de Dios que en esta hora nos venga a redarguir a cada uno de nosotros, para que venga a arrancar de nosotros, mis amados hermanos, toda costumbre, toda mala costumbre de nuestros ancestros, que se convirtió una cultura en nuestra familia, que se convirtió una cultura en cada uno de nosotros. Amén. ¿O se quiere quedar con esas costumbres y esas culturas? Estoy seguro que no. Por eso orábamos al principio, mis amados hermanos, que sea el Espíritu de Dios el que venga a mostrarnos todo aquello cuanto tenemos que desarraigar de nosotros. Eclesiastés no era ni Eclesiastés 7:17. No hagas cosas insensatas que acorten tus días. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miremos lo que nos dice Judas en el verso 11 de su único capítulo. Dice, ay de ellos, porque andan en la costumbre. Dijimos que camino quería decir costumbre, en la costumbre de Caín, y se lanzan incondicionalmente tras el error. Es para ver si estaba poniendo atención usted. Y se lanzan inconsiderablemente tras el error de Balaam, con esperanza de una sórdida recompensa, y perecen en la contradicción de Coré. Si usted se está dando cuenta acá, hay una transmisión ¿de qué? De un espíritu que viene desde la afección de Caín. El error de Caín se convirtió en una costumbre que se pasó llevando entre las patas a Balaam. ¿Y quién era Balaam?
un profeta de ojos abiertos, un hombre de Dios, hasta llegar a todo un segmento de príncipes en el desierto del pueblo de Dios que se rebelaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de estas transferencias espirituales generacionales? Cabalgar de generación en generación con el objeto de pasar estorbando, atrofiando, mis amados hermanos, todo lo que el Señor está construyendo para su pueblo. Y eso a mí me preocupa. ¿Por qué razón? Porque la consigna de nuestro Dios, la consigna de nuestro Señor Jesucristo y la consigna nuestra debe ser lo que está plasmado en 1 Juan 3:8. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. ¿Para qué se está manifestando el Espíritu de Dios? Para que nosotros tomemos conciencia y de levantarnos contra las obras del enemigo en nuestras vidas. Y las costumbres y las culturas y las transferencias espirituales generacionales, mis amados hermanos, tienen la consigna de atrofiar lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Miren lo que dice Apocalipsis 2:14. Sin embargo, algo tengo contra ti, y es que tienes ahí, como dice, secuaces de la doctrina de Balaam, el cual enseñaba al rey Balac a poner escándalo o tropiezo a los hijos de Israel para que cayesen en pecado, comiendo y cometiendo la fornicación. Aquí estamos hablando ya de Apocalipsis, mis amados hermanos. El operar en los tiempos finales, ¿de quién? Del espíritu que operó en ¿quién? En Balaam. ¿En dónde encontramos a Balaam por primera vez en la Biblia? A ver, los estudiosos de Biblia. ¿En dónde encontramos a Balaam? A ver, Nancy. Ay, Dios. Astrid. Samuel, no. En Éxodo. ¿Sí? Cuando fue contratado por el rey Balac para que profiriera maldiciones sobre el pueblo de Israel. Miren, mi amado hermano, desde el principio hasta el fin está operando este espíritu ancestral por medio de generaciones en generaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace que esta maquinaria esté bien aceitada para que funcione perfectamente bien? Pues obviamente se tienen que dar las condiciones para que una transferencia espiritual generacional se mantenga vigente. Y realmente lo que necesita este espíritu generacional es, en primer lugar, acciones y hechos de la persona. ¿A qué me refiero a acciones y hechos? Me estoy refiriendo a lo que dice Proverbios 26:2. Proverbios 26:2 dice: la maldición nunca vendrá sin causa. Si cometemos acciones y cometemos hechos que le den derecho a la maldición venir sobre nosotros, es la herramienta perfecta para que este espíritu generacional se prevalezca hacia adelante. Necesita sentimientos y emociones. Y al hablar de sentimientos y emociones, ¿a qué nos referimos? A pasiones. ¿Cuántos no son afectados por las pasiones? ¿Cuántos no son apasionados de los que están acá? Todos somos apasionados. ¿O solo yo soy apasionado? Creo que todos tenemos pasiones. ¿Y cómo dice la palabra que son las pasiones? Insensatas y dañinas. ¿Y qué tienen de característica? Ponen lazo para que el hombre caiga y tropiece. Mentalidades, culturas, costumbres,
hábitos, vicios, adicciones, familiaridad de generaciones pasadas, religión y regiones. Mire, mi amado hermano, a veces la gente, cuando se le pregunta, ¿y usted qué es? Yo soy evangélico por la bendita, poderosa y maravillosa gracia de Dios. Eso rimbombante no le va a ayudar absolutamente en nada. Usted lo que está dando colores de que es un religioso. La gente no le tiene que preguntar, la gente se tiene que dar cuenta de lo que hay dentro de usted, para que el enemigo, mis amados hermanos, no tenga un maletín lleno de derechos legales a su favor. Todo esto que está de este lado, mis amados hermanos, es lo que le da derechos al enemigo para que las transferencias espirituales generacionales se sigan dando en la vida del pueblo de Dios. Entonces, habiendo puesto esa base, vamos a ver un espíritu que ha venido de generación en generación, mis amados hermanos, en una forma muy sutil, pero ha hecho mucho daño. Y ese es el espíritu de Ismael. ¿Y quién era Ismael? Génesis 16:12. O en Génesis capítulo 16 nos habla que, en primer lugar, dice en el verso 12, y él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. ¿Qué características tiene Ismael? Dice aquí la palabra hombre indómito. ¿Qué es un hombre indómito? ¿Cómo? Que no es domable, rebelde. ¿Habrá algún indómito por acá? ¿No? De acuerdo a nuestro conocimiento, nosotros podemos decir que no, pero hay áreas en nuestra vida, en nuestra alma, que son indómitas. Solo andan buscando que le puyen con un alfiler y salen las reacciones. Que sea el Espíritu de Dios el que nos muestre todo aquello que tiene que ser domado por el Espíritu de Dios. Otras versiones dice como asno montés o como hombre fiero, como hombre salvaje. Me llama la atención que dice su mano contra todos y la de todos contra él. ¿Qué quiere decir esto? Que su vida va a ser siempre en constante conflicto. Dice también que la tercera característica es que era hijo de Abraham y de Agar. ¿Será lo mismo Abraham que Abraham? A ver, ¿cuál es la diferencia? Ayúdeme a predicar, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y Abraham? ¿Cómo? Antes de Dios y después de Dios, el viejo hombre, dice la pastora, el hombre viejo que no tenía promesa, y Abraham, el hombre de la promesa. Se la reafirma más adelante cuando Sara se ríe, y ahí les cambia el nombre. Habían creído, pero no había llegado. Es que miren, mi amado hermano, según los eruditos dice que Abraham tenía 93 o 91 años y Sara tenía 89 años. O sea, era para reírse realmente. Nació y llevó de las... Mire, esto es importante. Nació esclavo y nunca se pudo quitar ese sinónimo o ese estatus de esclavitud. ¿A usted le gustan los canarios o las periquitas esas del amor?
Tan chulas, ¿verdad? Y se reproducen, si usted tiene en la casa, se reproducen y todo lo demás, lindas, preciosas, pero son esclavas, nacieron en esclavitud. Exactamente lo mismo pasó con Ismael. Aunque nació en la casa de su padre, no fue, ni ha sido el heredero de la promesa. Otra característica es que lo echaron de su casa, y me llama la atención lo que dicen los comentarios bíblicos, que él es el espíritu de un paria. ¿Qué es un paria? Un paria, mis amados hermanos, son seres humanos marginales, explotados, no reconocidos por sus padres, no tienen lugar en una familia, no tienen lugar en una sociedad. Dice en otro comentario, son la escoria de la humanidad. Eso representa el espíritu de Ismael. Sigamos. ¿Qué otra representación tiene el espíritu de Ismael? Y aquí a mí se me abren los ojos un poco más. Representa el error de sus padres. Yo me gozo cuando miro bebés como José Emilio, que está por allá atrás, creo yo, hasta con los niños, que nació en un hogar deseado, amado, y no fue producto de un error. El espíritu de Ismael representa el error de sus padres, representa la frustración de esperar una promesa que ha tardado en llegar y que no llegará. Representa las decisiones erróneas. Cuando tenemos la palabra de Dios que nos ha dicho una cosa, pero nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer. Habrá alguien que Dios ya le dijo lo que tiene que hacer, mas sin embargo está buscando hacer lo que le dicta su corazón. Tenga cuidado, hágale caso a Dios. Quizá aparentemente se tarda, pero créame que cualquier tiempo de espera vale la pena. Amén. Representa la falta de fe, representa la batalla por la identidad de hijo. ¿Qué problema tenía él? Él no tenía identidad de hijo. ¿Habrá alguien acá que tenga falta de identidad de hijo? No lo voy a decir. Y no solamente me estoy refiriendo a la relación padre-hijo, humanamente hablando, sino padre e hijo en relación al Señor. Señor, ¿por qué solo a las hermanas de este lado te les manifiestas y les das palabra y nosotros como que fuéramos unos parias que no nos habla el Señor? ¿Será que verdaderamente seremos su hijo, sus hijos, sus hijas? Representa, mis amados hermanos, al espíritu de orfandad. Y cuando hablamos del espíritu de orfandad, estamos hablando de un espíritu, mis amados hermanos, que puede traspasar los tiempos, que tiene la finalidad de buscar entornos donde lo vulnerable sea que el padre no esté presente porque es el responsable de proveer, de proteger, de brindar seguridad, paz, etc. Yo no sé cuántos tuvieron problemas con sus papás materiales o humanos. Porque el espíritu de orfandad no solamente se refiere, mis amados hermanos, a padres muertos, sino que se refiere también a padres que están vivos pero están ausentes, que nunca brindaron cabalmente esto: la provisión, la protección, la seguridad, la paz, el amor, todo eso.
o si le fueron arrancados los padres por X o Y circunstancia, que les tocó salir adelante en la vida. Pero mire, mi amado hermano, quiero detenerme un poquito acá porque esos son los recovecos. Esas son las áreas donde el espíritu de orfandad encuentra la atmósfera ideal para aferrarse y para dañar la vida de la persona que está siendo afectada y afectar las siguientes generaciones. Y el Señor lo que quiere en esta hora es desarraigar, mis amados hermanos, toda presencia del espíritu de orfandad. Toda transferencia, mis amados hermanos, espiritual ancestral a través del espíritu de orfandad, el Señor hoy lo quiere dejar inoperante. Amén. Entonces, ¿cuál es la influencia del espíritu de Ismael o del espíritu de orfandad? La influencia, en primer lugar, mis amados hermanos, es para plasmar o para arraigar. ¿Qué es arraigar? Para que lo entendamos todos. Enraizar, sembrar, asegurar, ¿verdad?, en las personas el espíritu de orfandad. Dominando en las personas afectadas la imagen invisible de Ismael. ¿A través de qué? A través del carácter, de la personalidad y la mentalidad, como habíamos dicho, de la persona que ataca, que obviamente va a estar impactando a una persona con lo que no se ve, pero sus manifestaciones van a ser evidentes. ¿Por qué? Porque su mentalidad, su personalidad y sus actitudes, mis amados hermanos, van a ser las actitudes de Ismael. ¿Y qué dijimos que quería decir Ismael? Hombre indómito. ¿Cómo? Hombre fiero. Las manos de él contra todos y las manos de todos contra él. Si a usted le está lloviendo duro, mi amado hermano, y le salen trancazos hasta con el chucho de la esquina, tengan cuidado. ¿Qué más? La influencia del espíritu de orfandad, mis amados hermanos, dicho en otras palabras, va a ser que no importa que exista un código genético, porque él se va a manifestar en la identidad de la persona afectada. En pocas palabras, va a suplantar la identidad de la persona, haciendo prevalecer, mi amado hermano, la personalidad de Ismael. ¿En qué sentido? Queriendo alegar, queriendo poner de manifiesto el derecho que le fue quitado. ¿Qué es lo que pretende un espíritu inmundo? Para poner el ejemplo. ¿Para qué quiere un cuerpo un espíritu inmundo? ¿Cómo? Para poseerlo, muy bien, Jackie, pero ¿qué más? Para saciar sus deseos inmundos. Sí, usar un espíritu no puede dañar a una persona porque, o sea, así físicamente, si no posee un cuerpo. Por eso es que hay muchas personas, mis amados hermanos, que son insaciables en el aspecto sexual. Un espíritu inmundo, mis amados hermanos, puede ser el de un psicópata que no se sacía con una muerte, sino que tiene que despedazar un cuerpo. Y eso no lo va a tranquilizar, va a ir por más sadismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Así es. Entonces, mis amados hermanos, este espíritu es terrible porque trabaja callada la boca. La otra influencia del espíritu de Ismael o de orfandad es que el espíritu de orfandad busca que la persona sea como una versión más moderna de su imagen física, de la que existió en el pasado. Es decir, hace que la persona piense, hable y se sienta y viva
como Ismael. Todos contra él y él contra todos, rebelándose contra la autoridad, buscando justicia, buscando revancha. Nada lo va a saciar. Cuidado. La cuarta influencia es que el espíritu de orfandad es un espíritu, escuche bien, que llena para que la persona se sienta huérfana. Ay, sí, pobrecito. Se fue la pila. Ahí está ya. Ahí está. Pobrecito de ti. De veras que, pobre de ti. De veras que dentro de todos los habitantes de la tierra, a la qué suerte la tuya. Que de veras que a vos sí te llevó la, como dirían en mi pueblo, la tiznada. Y le empieza a alimentar, mis amados hermanos, todas esas cosas para que él se sienta lleno de ese espíritu de orfandad. La quinta influencia es que hace que los problemas, mis amados hermanos, sean mayores y que la persona no pueda, mis amados hermanos, tener ningún tipo de reconciliación, si existe su padre todavía físicamente, para que él tenga la certeza de que no va a tener una buena relación con nuestro Dios. Muchas personas dentro de las iglesias, mis amados hermanos, tienen odio contra el pastor, no contra la pastora. Contra el pastor nada más. No. ¿Sabe por qué contra el pastor? Porque el pastor representa la figura paterna de su alma. ¿Cómo? Ah, sí, 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 sí. Pero me estoy refiriendo a la paternidad del alma en el orden de Dios. Y mire, mi amado hermano, y no me haga caso a mí, por ser el pastor y que yo lo estoy diciendo. Pero si usted quiere seguir viviendo sin tener una figura paterna, almáticamente hablando, en el orden establecido por Dios, va a tener muchos problemas. Porque el principio de autoridad es ponernos en la sombra jerárquica que el Señor estableció. Yo a Guaito lo miraba como mi papá, teniendo vivo a mi papá. Y cuando se murió Guaito, ¿qué pasó? ¿Cómo? Se fue esa parte de la paternidad, pero entonces vino el hermano Norman y se convirtió en esa paternidad. Se fue el hermano Norman, muchos huyeron dentro de la red, porque ya no quisieron recibir paternidad, quisieron ser paternidad, pero quisieron ser paternidad sin estar sanos para ser padres. Imagínense. ¿Y quién es mi figura paterna el día de hoy? Pues obviamente el apóstol Darío. Entonces, mis amados hermanos, es un orden espiritual. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Pero si usted tiene problemas, mis amados hermanos, guerras en su corazón con su papá material, y si no sana eso, muy difícilmente va a poder aceptar una paternidad almática y no digamos espiritual con el Padre. Si usted no sana eso, mi amado hermano, el espíritu de orfandad lo va a seguir dominando. Y no lo estoy atando, pero es parte del principio bíblico y es parte de la enseñanza que en este día el Señor nos está trayendo.
Amén. Otra influencia es que Ismael, mis amados hermanos, fue el primer huérfano en la historia bíblica. Tenía papá, pero tenía un padre ausente. Antes de Ismael no hay ningún otro huérfano que sea relatado en la palabra del Señor. Entonces, esto es importante. Desde ahí viene operando el espíritu de orfandad. ¿Qué ministra la influencia del espíritu de orfandad? Obviamente, temor, inseguridad, culpabilidad, soledad, escapismo, ansiedad, entre tantas cosas, las cuales el Señor, mis amados hermanos, el día de hoy quiere quitarnos. Es que miren, mi hermano, yo tengo tengo temor, pero de otras cosas. No importa, esa será otra administración. El problema es ir cerrando en cada área donde hay un origen, donde hay un derecho, para que el espíritu de temor lo esté afectando. ¿Cómo? Puyando, así es, así es. Entonces, mis amados hermanos, todavía no tengo la hora, ahora sí estoy tomando bien el tiempo. Y este mensaje lleva 2 horas y media, así que tranquilos. No, son mentiras. El espíritu de Ismael o el espíritu de orfandad también se manifiesta, mis amados hermanos, o se ha manifestado en la esfera material. Y fíjense que las manifestaciones en la esfera material, yo me recuerdo que hace como 4 años hablamos del espíritu de Esaú también, que es un espíritu de rebelión y de revancha. Y analizando la vida de Ismael, mis amados, y la influencia en el mundo el día de hoy, llegamos a la conclusión que los descendientes de Ismael han sido gente de desierto. ¿Y qué es el desierto, mis amados hermanos? Un lugar de prueba. El desierto es el hábitat ¿de quién? De los demonios. Por señas, ¿no? Porque Jimmy me está haciendo así, el demonio azul, iba a decir yo. Es gente rústica, es gente fiera, que ha estado luchando y luchando contra las naciones. Mire los tunazos que hay ahí en la franja de Gaza. Esos son los descendientes de Ismael. Otro descendiente de Ismael es Mahoma. Busquen Wikipedia, ahí se va a dar cuenta de los orígenes de tantas cosas. El Islam, mis amados hermanos, tiene una lucha constante, tiene la yihad, la guerra santa en contra de los herederos de la promesa. ¿Por qué razón? Por la lucha por la identidad, que es una lucha ancestral entre los descendientes de Ismael y de Isaac. Los musulmanes se pelean también entre ellos, o sea, la mano de ellos contra ti y la mano de ti contra ellos, ¿verdad? Salud. Sí, los kurdos, los sunitas, los chiitas y todos los citas, ¿verdad? La característica que tiene es que los descendientes de Ismael, mis amados hermanos, o los que están afectados por el espíritu de orfandad, escuche bien, es que siempre van a rechazar la autoridad. Y media vez haya rechazo a la autoridad, no puede haber restauración. Y si hay rechazo a la autoridad, no puede haber sanidad. Y si hay rechazo a la autoridad, no puede haber libertad. O sea que es muy, muy complejo, mis amados hermanos. ¿Qué podemos ver de influencias del espíritu de Ismael en personajes en la esfera, ¿cómo se llama? Material? Podemos ver a Stalin. Stalin fue huérfano, fue abusado, fue golpeado, fue abandonado por su padre, y Stalin, antes de la alianza con los, ¿cómo se llaman? Los aliados, valga la expresión, también hizo holocausto contra los judíos,
que estaban en Rusia y en Polonia. Vemos a Hitler, que también fue huérfano, que huyó de su casa al ser víctima de abusos. ¿Y cómo se manifestó? Sabemos lo que la historia nos dice en relación al holocausto judío. Otro personaje que podemos ver descendiente de Ismael es Saddam Hussein, y sabemos todo lo que hizo, pero la característica de todos estos es que fueron huérfanos y que fueron abusados. Estuvieron a merced de la influencia, mi amado hermano, del espíritu de Ismael. Hay algo que viene a refrescar nuestro ser como un bálsamo. En Juan 14, 18, el Señor Jesucristo dice: no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Y aquí el panorama empieza, mis amados hermanos, a mejorarse para todos aquellos que están siendo afectados por esto. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, la palabra huérfano aparece en un sinnúmero de cantidades de veces. Pero en el Nuevo Testamento solo aparece en 2 pasajes bíblicos, mis amados hermanos, la palabra huérfano. Una de estas es dada por nuestro Señor Jesucristo, y la otra es puesta en Santiago, donde habla acerca de la verdadera religión, que es ayudar al huérfano y a la viuda. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque existe la palabra huérfano en el hebreo y existe la palabra huérfano en el griego. Y yo lo que quiero traer es el significado que esto nos traslada a nosotros. La palabra huérfano en el hebreo es la palabra yatón. Y la palabra yatón quiere decir solitario. Y en griego la palabra órfanos quiere decir afligido o solo. Y si nosotros traducimos estas 2 palabras, significa entonces que una persona huérfana es una persona sin enseñanza, una persona sin guía, una persona sin protección, sin guardián, sin protector. Una persona que está prácticamente a la deriva. Y entonces, cuando el espíritu de orfandad mira a una persona en esas circunstancias, el propósito que quiere hacer en ellos es plantar en los creyentes una semilla del mal. Y no estoy hablando de política. Una semilla del mal que va a ser sembrada en el alma de las personas. ¿Con qué objeto? Con el objeto, en primer lugar, mis amados hermanos, para que no experimenten, mis amados hermanos, las acciones del Padre Celestial. Yo no puedo creer en Jesucristo y en el Espíritu Santo si no creo en el Padre. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. ¿Y a quién dejó Jesucristo? Al Paracleto o Paráclito. ¿Qué más? Esa semilla del mal que sembró el espíritu de orfandad con el propósito de que vivan con un espíritu de orfandad, manifestando rebelión en todo momento. Y en tercer lugar, algo importante, otro principio bíblico, hacer que se cumpla el principio bíblico que dice: si alguien no experimenta lo que podría ver, no cree en lo que no puede ver. Dicho en otras palabras, si nosotros no amamos lo que vemos, tampoco podemos amar al que no vemos. Y en tercer lugar, si nosotros no obedecemos al que vemos, tampoco podemos obedecer al que no vemos. En pocas palabras, anula la relación con el Padre Celestial. Y Cristo Jesús, mis amados hermanos, trajo una misión: conducirnos al Padre. Porque sin el Padre no somos nada. Y entonces, mis amados hermanos, entra el maravilloso plan de Dios con el objeto de, en primer lugar, desarraigar lo que Él no plantó. Escrito está en Mateo 15:13. Mas Jesús respondiendo dijo: toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será ¿qué? Desarraigada. Y por eso, mis amados hermanos,
El título de este mensaje se llama Desarraigando el espíritu de orfandad. Porque el espíritu de orfandad no fue sembrado por el Padre, porque si no dejaría de ser padre. Y por eso la figura de tener un padre es tan, pero tan vital, mis amados hermanos. Qué bueno que exista la celebración del Día de la Madre, el 10 de mayo. Pero el Día del Padre debe ser celebrado siempre. Pero no me estoy refiriendo a la lucha de sexos entre hombre y mujer. Me estoy refiriendo que debemos de celebrar que tenemos Padre, que somos hijos de un Dios todopoderoso. Y que nos amó de tal manera que envió lo mejor que Él tenía para rescatarnos y hacer realidad que todo aquello que el espíritu de orfandad, a través de una transferencia espiritual generacional, sembró en nosotros o en nuestros padres, Él tiene el poder legalmente en el ambiente espiritual de desarraigar esa orfandad. ¿Cuántos lo creen? Entonces, mis amados hermanos, es importante esto porque el espíritu el espíritu de Ismael o el espíritu de orfandad no quiere que nosotros experimentemos los niveles de liberación que tiene preparado el Padre para cada uno de nosotros. ¿Qué sería de la iglesia si no existiera la liberación, mis amados hermanos? Pasaría lo mismo que si nosotros no tuviéramos riñones. ¿Qué hacen los riñones? Filtrar y desintoxicar, desechar todas las toxinas de nuestro ser. ¿Y qué hace la liberación? Limpiarnos de toda intoxicación, de toda inoculación de venenos. La segunda manifestación del Padre es impartir sus dones. Por eso es que el espíritu de orfandad se opone, porque no quiere que los hijos de Dios reciban los dones de Dios, los regalos de Dios. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto de arriba es, descendiendo del Padre de las luces, de parte de quien no puede, en quien no puede haber sombra ni variación. Miren, mi amado hermano, el enemigo sabe que si puede atrofiar los dones que el Señor dejó para su iglesia, Él tiene un buen trecho asegurado. Sin palabra profética o sin profecía, sin discernimiento, sin lenguas, sin sanidades, sin lo que son los dones, mis amados hermanos, la iglesia estaría caminando ciega, estaría sin poder, estaría sin fruto. La tercera manifestación del Padre en contra del espíritu de orfandad es suplir nuestras necesidades. Imagínense que no hubiese quien nos supliera. Mire, mi amado hermano, verdaderamente a mí se me estremece mi cuerpo que antes del libro de Isaías no hay absolutamente nada en relación a esperanza de libertad, hasta donde dice, ciertamente el cautivo o el prisionero no será dejado en la mazmorra. Isaías lo estaba profetizando para la manifestación física del Hijo de Dios, porque en Cristo Jesús todo esto se hizo posible. Y nosotros somos privilegiados dentro del cuerpo de Cristo de tener esa gran herramienta para vencer todo tipo de transferencias espirituales ancestrales y no digamos al espíritu de orfandad. Amén. Por tiempo no voy a leer Mateo capítulo 6, 28 al 34. Usted lo lee en su casa. La cuarta manifestación de nuestro Dios en contra del espíritu de orfandad, mis amados hermanos, es otorgar perdón. Si nosotros no pudiéramos otorgar perdón o recibir perdón, entonces ¿cómo seríamos sanados del daño que nos ha hecho el espíritu de orfandad? Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si los que tienen que pedir perdón serían en este caso nuestros papás. Si usted tiene esa rebelión ahí del espíritu de orfandad. La palabra del Señor no nos está diciendo quién tiene la culpa. La palabra del Señor nos está dando la salida. Si yo quiero ser libre, tengo que pedir perdón. Si yo quiero ser libre, me tengo que humillar. Si yo quiero ser libre, tengo que hacer todo lo que el Señor me mande a hacer para poder tener acceso a la libertad. Mi amado hermano, si usted sigue teniendo rencores en su alma, dudo mucho de la libertad que usted pueda tener. La falta de perdón, mis amados hermanos, o la falta de otorgar perdón es basura en nuestros corazones, que nos mantienen en celdas, que le dan poder, mi amado hermano, a lo que el Señor dijo en esta mañana. Yo no sé cómo estuviera usted si le hubieran dicho: hermanos, buenos días, tengan cuidado, allá afuera hay un montón de mareros que los están esperando para salir. Estoy seguro que todos pedirían vigilia y nadie quería salir. Pero tengo una noticia: peor que un marero es un espíritu de tormento. Y eso fue lo que dijo el Señor en este día. Y hoy es el día, mi amado hermano, que a través de otorgar perdón y de eliminar el orgullo para recibir perdón, podamos nosotros estar exentos de cualquier ataque de estos espíritus de tormento. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay tanto que hablar acerca de esto, mis amados hermanos, pero por razones de tiempo vamos a ir terminando. La quinta manifestación del Padre en contra del espíritu de orfandad es darnos el Espíritu Santo. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos, ¿cómo somos nosotros? Malos. Y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? ¿Cuántos le quieren pedir el Espíritu Santo al Padre Todopoderoso? Gloria a Dios. Y una forma de cerrarle la puerta al espíritu de orfandad y a todo espíritu inmundo es que nosotros estemos llenos con el Espíritu Santo. Si el espíritu de orfandad nos está afectando, muy difícilmente vamos a poder darle cabida a la llenura del Espíritu de Dios. Y entonces, mis amados hermanos, muy bonitos los zapatos que quiero, que vi, que compré, pero si tengo las uñas de los pies de este tamaño, ¿cómo, Cori? ¿Así? No. Usted no ha visto en las redes sociales que aparecen unos, no sé si son, no sé, hindúes o pakistaníes o no sé qué, y que en la venta de carne, para partir la carne, la parten con la uña del pie. Anda circulando, ¿verdad que sí? Buen filo, sí. Ahí anda circulando. A mí me impacta. Ay, no. Seriedad, seriedad. Si yo tengo las uñas grandes, por muy lindos que estén los zapatos, no me los puedo poner. Por muy lindas que sean las promesas de Dios, si yo no echo fuera la contaminación, el Espíritu de Dios no puede amoldarse a mi necesidad. Así que, mi amado hermano, mire lo que dice Romanos 8:15. Ustedes no recibieron un espíritu de nuevo, que de nuevo los esclavice al miedo o al temor, sino el espíritu que los adopta como hijos, para que ustedes puedan clamar: Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Papito lindo. Eso quiere decir Abba, Padre.
Y si usted puede decirle al Padre Celestial, Abba Padre, es porque usted tiene la libertad de que el Señor ha ido quitando todo estorbo que el espíritu de orfandad ha traído sobre nuestras vidas. Finalmente, como decíamos en Juan 3:16, el amor del Padre ha derrotado al espíritu de orfandad. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y el amor, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar en esta hora y vamos a ministrar. Quiero pedirle favor a Rafa. Amado Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque este pueblo no tiene lucha por su identidad. Gracias porque fuimos rescatados del estatus de parias. En una de las definiciones que dimos de paria es que la escoria de la humanidad. Y tu palabra dice que tú viniste a lo vil y menospreciable de este mundo. Eso éramos, Señor. Estábamos perdidos. Estábamos descarriados. Estábamos asentados en tinieblas. Y vino la manifestación de la luz. Y alumbró nuestras zonas oscuras. Y en esta hora, mi Dios, tu luz sigue brillando, sigue iluminando nuestro ser. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque no nos has dejado solos. Gracias porque no nos has desamparado. Gracias, Señor, porque quizá a pesar de lo que tú hayas vivido, a pesar de que cuando eras un niño o una niña anhelabas tener la caricia de un padre, anhelabas unos brazos en los cuales pudiese ser mecida o mecido. Fuiste creciendo y viste que tú no tenías lo que amiguitos o compañeros tenían. Un padre que los animaba, un padre que les protegía, un padre que les compraba. Eso empezó a formar una atmósfera en la cual el espíritu de orfandad vino a formar un asidero en el cual se estableció y empezó a operar desde tu cuerpo, desde adentro, en los sedimentos de tu alma, y empezó a intoxicar tu salud mental, tu salud física, quizás hasta el día de hoy. Padre, tú delegaste poder y autoridad para que nosotros seamos hijos tuyos, Señor. Porque escrito está: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán mis hijos y yo seré su Padre. Gracias, mi Dios, porque eso ni las tinieblas ni absolutamente nadie lo puede cambiar, mi Dios. Y en esta hora el manto del Padre, el manto de paternidad está sobre ti, ministrando toda área afectada por el espíritu de orfandad, toda rebelión,
toda inconformidad, toda frustración, todo enojo contigo mismo, con tus padres, en esta hora, ponlo, tíralo al suelo. Eso, tíralo, suéltalo, renuncia a ello, ponlo delante de los pies del Señor, porque aquí está la presencia del Todopoderoso. Porque el Todopoderoso quiere imponer sus manos sobre ti para ministrarte por medio de la imposición de manos la paternidad del Padre. Porque aquí está el Señor que te dice: de lo que tengo te doy. Pero el Señor te dice hoy: dame lo tuyo, dame hasta eso que no sirve. Sí, de eso se trata. Dame todo lo que no sirva, porque yo te voy a dar cosas nuevas, cosas mejores. Te voy a dar la seguridad en lugar de temor. Te voy a dar salud en lugar de enfermedad. Te voy a dar libertad en lugar de cautiverio. Te voy a dar vida en lugar de muerte. Te voy a dar provisión en lugar de miseria. Para eso es el Padre. Deja que la administración del Padre en esta hora cause su efecto en ti. Irma Sharabasaira, Riba Saira, Araba Saira. Y ahora, Señor, yo vengo a tomar autoridad contra el espíritu de Ismael. Vengo a tomar autoridad contra el espíritu de orfandad. Vengo a confrontarte en el nombre de Cristo Jesús. Porque uno más grande que tú está frente a ti. Sí, a ti te hablo, espíritu de Ismael. A ti te hablo, espíritu de orfandad. Y ese más grande que está frente a ti no soy yo, es el Señor Jesucristo, ante el cual te sometes, ante el cual te doblegas, ante el cual te rindes y te vas de este lugar. Vas a soltar a esta presa a la cual le habías puesto número, le habías puesto código, le habías puesto atribuciones de mal. Hoy ángeles del Señor están arrancando etiquetas que el espíritu de orfandad había puesto sobre ti. Ministraciones que vinieron por medio de palabras, ministraciones que vinieron por medio de imposición de manos por el espíritu de orfandad. Hoy los ángeles ministradores de la casta de Gabriel están quitando, están arrancando de tu carácter, de tu personalidad, de tu mentalidad. La están restaurando, porque el intruso había tomado control de todo ello. Había tomado control de lo que se tiene que parecer al carácter de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Sana, mi Dios. Habían cosas, Señor, habían sarros, mi Dios, que estaban adheridos a las entrañas. Habían sarros que estaban adheridos al corazón, y al arrancarlos, Señor, dejaron heridas. Pon el bálsamo, Espíritu de Dios. Pon el bálsamo, Señor, para que cuando vengan los emisores de las tinieblas a susurrar, a quererte recordar el dolor que tenías en tu corazón, no encuentren asidero. Hoy el Señor viene a sanar esas heridas. Hoy el Señor viene a restaurar. Pero el Señor también te pide hoy: perdona. Las personas que no tuvieron la presencia de un Padre. Esto lo hago no para humillar a nadie, pero si no tuvieron la presencia de un Padre en sus vidas, yo les ruego que se pongan de pie. Los demás seguimos con los ojos cerrados, por favor, porque el Señor quiere sanar. Y si tuviste un padre, pero el padre estuvo ausente, ponte de pie, ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Padre. Porque el obrar de tu presencia, Señor, es para estos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Irri Mashara Basaera. Tu presencia está aquí, Santo. Oh, Santo. Te alabamos, digno, digno.
conmigo estás, no temeré. No me moveré si no te mueves tú. Quiero encontrarme con tu presencia. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo te anhelo contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo te anhelo contemplar y adorar. Te anhelamos, Padre. Te anhelamos. Te exaltamos. Te adoramos, Padre. Oh, Padre. Padre. Oh, Padre, lléname de ti, lléname de ti, Padre. Lléname de ti, lléname de ti, Padre. Oh, oh, te amo, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Te amo, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre.
Dele gracias al Señor, porque Él nunca nos ha dejado, ni nos ha desamparado. Y porque hoy Él reafirmó esta promesa en cada uno de nosotros. Porque no estamos solos, el Espíritu Santo está a cargo de cada uno de nosotros. Reciba ese manto de protección, de compañía del Padre. Vamos a ponernos todos de pie para quedar despedidos. Prepárese para recibir y la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté sobre este pueblo. Y este pueblo declara: amén, amén, amén. Cuando el Señor habló a la samaritana, le habló del Padre, porque ella posiblemente su corazón estaba vacío por la falta del Padre. Pero hoy el Señor ha traído esa paternidad para que la experimentemos todos nosotros. Así que el Señor les guarde, les bendiga, que todo lo que hagan en esta semana prospere y sea bendecido. Amén. Como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de